año que viene. Mejorará la situación, la ciencia seguirá aumentando, seguiremos cambiando de celulares porque cada vez somos más inteligentes. Sí, porque eso no va a parar, ¿verdad? Eso no para. O sea que sabemos que cada año hay una nueva, pues un avance en todo aspecto, en la ciencia, en la parte tecnológica y en la parte de comunicación. La comunicación ahora es excelente, podemos comunicar con el otro lado del mundo inmediatamente, en segundos. Y podemos nosotros decir, yo sé lo que están pensando del otro lado del mundo, sé lo que está pasando allá del otro lado del mundo. Cuando hace, pon tú unos 50 años no era así. Lo que hemos vivido estos 50 años, pues nos damos cuenta del avance. Los niños que han nacido ahora, pues nacen ya en una tecnología avanzada y ya ven que todas estas cosas, pues es normal y es natural. ¿Ve? Todas estas cosas es normal y es natural. Pero los que hemos vivido y hemos visto el avance, nos damos cuenta que cada vez hay una mejora. Y también cada vez hay mucho mal. También conocemos que la maldad ha crecido más. Así como ha crecido lo bueno, también ha crecido lo malo. Recuerden siempre que la cizaña y el trigo crecen juntos. Así que vamos nosotros a saber definir lo que es una cosa y lo que es la otra. Pero hay algo muy importante, que no se ha detenido el plan que tiene Dios para su pueblo. Podemos ver que ha habido muchos avances en muchas maneras. Cuando he ido a Cuba y he dicho, no, las iglesias en Estados Unidos tienen aire acondicionado. ¿A poco? Eso sí, pues tienen aire acondicionado en las iglesias. Todavía ya no hay aire acondicionado en las iglesias. Eso se ve como un paso de avance muy avanzado. Y para nosotros eso no es nada. Llegar aquí, tener calefacción o tener aire acondicionado es parte de la técnica de la vida que hemos estado viviendo por muchos años aquí en Estados Unidos. Pero para muchos países eso es algo muy sofisticado. Pero así estamos nosotros caminando a través de este tiempo, y el plan de Dios no se ha detenido. El plan de Dios es una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza que está anunciado en todas las escrituras nos está llevando a nosotros, nos está impulsando a nosotros a descubrir estas grandezas. Dios, así como hemos visto un avance técnico, un avance de comunicación, un avance en todo, en la ciencia, en todo, también lo estamos viendo en la ciencia de Dios, que se ha abierto más para aquellos que verdaderamente procuran encontrar esa vena de vida, ¿no? Descubrir a Dios en ellos. Se va a abrir más, y cada vez se va a abrir más, porque el Señor no es escaso ni es tacaño. Si en todos los aspectos el Señor ha permitido un avance tan grande, técnicamente, como podemos hablar, como ahora saben lo que hay en las profundidades de los océanos. Antes no se sabía lo que había en las profundidades de los océanos. Muchas cosas se ignoraban. Hoy no. Antes no se sabía lo que había en el espacio, ya sí. Antes se creía que una sola galaxia existía, que solamente aquí la Vía Láctea, nosotros andábamos aquí y éramos dueños de todo el espacio y no somos nada más que es un punto casi invisible. Entonces ahora se nos ha abierto más todavía el entendimiento para darnos cuenta que siendo un Dios tan grande, se ha minimizado, se ha hecho más pequeño, para hacernos ver a nosotros de que Él puede ser tan grande, pero también puede ser tan pequeño, que puede venir en medio de nosotros y habitar en nosotros. Y esto nos ha ayudado. Como decimos, muchos jóvenes, los que han nacido en este avance que hemos vivido, no se acuerdan de que mi abuela, cuando nació, no existían carros. Bueno, no sé, en ese tiempo, mi abuela nació en 1890. No habían aviones. No sabía, nunca montó un avión. Si mi abuela viene en este tiempo, se cae para atrás, porque no puede digerir el avance. No puede digerirlo, como muchas personas ancianas que ven la computadora como un espanto. Ay, no, yo no entiendo eso, qué miedo. Eso está muy difícil, porque no hay capacidad para digerir lo que se ha avanzado. Pero nosotros que hemos estado escuchando la palabra, que hemos tenido pues una apertura espiritual, no podemos quedarnos así. Entonces, este año, que es un año que, como todos los años que comienza un nuevo tiempo,
en el cual el Señor va a avanzar en muchas áreas si nos dejamos avanzar. Va a ser algo más profundo. El año 14, ¿sabe que 14 habla de la doble unción? 7 más 7. 13 es una rebelión. Pero 14 es un número, y no estoy hablando de numerología, pero Dios sí usa mucho la numerología, porque los tipos, Dios usaba siempre que hubieran 12 apóstoles, Jesús, y cuando faltó uno porque cayó, enseguida repusieron uno para que no fuera rebelión, para que no quedaran lo que no debería ser. Eran 11, que habla de incompleto. Y enseguida escogieron a Matías para ponerlo y poner otro apóstol. Tenían que ser 12 porque 12 es un número de gobierno. Y por esta razón Dios es tan exacto en toda su sabiduría, en toda la sabiduría por lo cual ha hecho todas las cosas, que no nos ha dejado a nosotros a un lado diciendo, no hay remedio para mi pueblo. Este pueblo no está de acuerdo al avance. Nosotros sí estamos de acuerdo al avance y nosotros queremos avanzar. ¿Y cómo es? El Señor lo que está trayendo en este plan que nosotros estamos viviendo es una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza está en nosotros, porque ese es el Cristo en nosotros, es la unción. Cristo quiere decir unción. El Cristo, el ungido, está en nosotros. Y de eso no hay que ni siquiera ni que discutirlo, porque ese es el plan. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Es lo único que nos puede a nosotros capacitar para lo que es el éxito total en las cosas de Dios y en todas las cosas que emprendamos. Yo quiero dar una profecía que dijo Balán. ¿Ustedes recuerdan quién era Balán? Balán fue un falso profeta, pero Dios tomó la palabra en su boca porque él tenía que dar una maldición al pueblo de Israel y le pagaron. El rey le dijo, yo te voy a pagar por tal que me maldigas a ese pueblo que quiere entrar a poseer la tierra prometida. Así que yo te voy a pagar, pero maldícemelo. Pero cuando fue a dar una maldición, no le salió la maldición, sino que le trajo una bendición. Por 4 veces no podía, porque lo que salía de su boca era una bendición. Y una de las bendiciones que dio fue, aquí se encuentra en el libro de Números, capítulo 23, versículo 21 al 24. Y esto es una palabra que viene a ser para nosotros. Dice, aquí un pueblo que como león se levantará y como león erguirá. Es aquí un pueblo que se va a levantar como un león. Él tenía que decir, este es un pueblo que va a ser como hormiga, no va a hacer nada. Pero lo que le salió de la boca, y pues Dios se lo puso, ¿no? Este es un pueblo que se levantará como león. Eso está en Números 23, verso 21 al 24. Lo repito para que lo tomen todo. Pero vamos a ir un poquito mirando así en todas estas profecías. Dios sí está levantando un pueblo como león, porque Él es el león de Judá. Pero para poder ser el león de Judá, tuvo que ser un cordero. Y para nosotros poder ser leones, tenemos que ser ovejas. Es como algo antagónico, como que una cosa es aquí y otra cosa es acá. Pero ese es el proyecto de Dios. Ahora yo voy a ponerle, antes de entrar en ese tema, el versículo en el cual Salomón, cuando hizo su trono, ustedes saben quién era Salomón. Es el hombre más sabio de toda la tierra. Bueno, Jesús le ganó, porque Jesús dijo, había muchos sabios, sí, Salomón es un hombre sabio, pero aquí hay más que Salomón, dijo Jesús. Pero Salomón recibió toda la sabiduría de Dios, y cuando él fue a hacer su trono, porque todo esto se refleja un tipo, todo lo que estaba haciendo Salomón era mostrando cómo era el plan de Dios. Dice que hizo un trono tan excelente que no se encontró un trono así en ningún reino de la tierra. Y esto se encuentra en Primera de Reyes capítulo 10. Y quiero que vean cómo lo hizo. Vamos ahí a aprender un poquito de tipología, de ver los símbolos de Dios. Dios es un Dios que habla con símbolos. Cuando te habla de espada, no te está hablando de una espada natural, te está hablando de la palabra. Te habla en muchos aspectos en forma simbólica y tenemos que entender el idioma de Dios. Dice, e hizo también el rey un gran trono de marfil. Oye, nunca nadie había hecho un trono de marfil. ¿Sabe cuánto marfil?
tuvieron que hacer para hacer un trono, pero no solamente de marfil, sino forrado en oro. El trono estaba forrado en oro, o sea, el marfil forrado en oro. Dice, el cual cubrió de oro purísimo. Tenía 6 gradas el trono, porque 6 es número de hombre. 6 gradas. Y en la parte alta, que era redonda por el respaldo, y a uno y al otro lado tenía brazos cerca del asiento, era como una butacota grande de esta butaca, ¿no? Aquí había un león y aquí había otra figura de león, una a cada lado. Dice aquí, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado del otro, y en ningún otro reino se había hecho un trono semejante. Así que era una escalinata de 6 pasos, ¿no? De 6 escalones. Aquí, al lado de ese trono, había un león, otro león, claro, por supuesto, eran figuras, no eran leones de verdad, por supuesto. Y en cada punta de cada escalera, en este lado había un león, en total eran 12. Hablando de gobierno, porque el establecimiento del trono de Dios siempre ha sido en 12, que es número de gobierno. No lo leemos cuando dicen Apocalipsis, y estaban los 12 ancianos y se postraron y echaron sus coronas, porque tiene que ver con todos los que tuvieron que ver para el establecimiento del reino de Dios. Fueron 12 patriarcas y después vinieron los 12 apóstoles, que es el reino espiritual. 12 es número de gobierno. Cuando Salomón hizo eso, no lo hizo por capricho ni porque se le ocurrió, sino Dios le dio el diseño, porque Dios dio el diseño de cómo tenía que ser todas las cosas, mostrándonos a nosotros que hay un plan de Dios en un pueblo que se levanta como león en medio de la espesura. El carácter que nosotros vemos aquí, y sabiendo que pues Salomón sabía lo que estaba haciendo, no era nada de lo que no se imaginaba, pero ¿qué representa el león? El león es el animal en el cual él no es perseguido por nadie y él puede ser perseguido, él puede perseguir a todos. Entre todos los grandes felinos que hay en la selva, el único felino que no tiene miedo es el león. Ustedes nunca van a ver un león corriendo y un leopardo detrás del león corriendo. Al revés. Ustedes no van a ver nunca ni un leopardo, ni una pantera. Todos le huyen y respetan al león. ¿Pero por qué? ¿Porque tiene una melena o porque está así? No, por lo que trae adentro el león. El león tiene un carácter, es confiado. Dice, el justo será confiado como un león. Él sabe que nadie se mete con él. Ningún animal se mete con él. Cuando él entra es el rey de la selva. Acá no lo hemos escuchado que él es el rey de la selva. Cuando él pasa, todos hacen así. Vi hasta hace poco un reportaje de un guepardo que traía 3 gueparditos chiquitos, que es un tipo de chitas. Y cuando ven al león, se esconden, porque el león puede matarle los cachorros. O sea que ellos respetan, y siendo de la misma familia de los felinos, respetan ese tipo de animal. Pero Dios lo hizo así en ese diseño, porque en los planes que hizo Dios haciendo todos los animales que sabemos, todos son símbolos o todos son tipos. Por eso vamos a ver mucho que el Señor habla de la oveja, el Señor habla mucho del buey, el Señor habla de la serpiente, y todos son tipos. Pero cuando habla del león, habla el carácter de perseverancia. El león, cuando trata de capturar un animal para alimentar a su manada, puede estar horas esperando a ver el momento en que puede captarlo. Él busca dónde está la forma de cómo captarlo para que sus cachorros coman. Ese es el carácter que tiene el león. Y puede estar horas. Y él se dedica a cazar para que sus cachorros coman. Le preocupa el alimento en su familia. Es un carácter determinante, perseverante, es un carácter sin miedo. Dice que el león está exento de todo temor. No tiene miedo, porque todo el mundo tiene miedo de él. Entonces, él puede acostarse así como se acuestan los gatos, boca arriba, así, y ahí nadie se mete con él. Dice, el justo será confiado como un león. O sea que vamos a ver las características de este animal. Y el Señor nos quiere llevar a ese carácter.
Pero antes de llevarnos ese carácter tenemos que ser oveja. Ahí es donde está el fallo. Ahí es donde nosotros muchos queremos ser león y no hemos pasado por el proceso de oveja. La oveja es todo lo contrario, es lo opuesto al león. La oveja es mansa. Su habilidad más grande que tiene es su oído. Él tiene que aprender a escuchar la voz del pastor. Y la aprende. Siendo un animal tan sencillo, tan sencillito, tan simple, conoce, identifica la voz de su pastor. Y le es fácil obedecer a la voz del pastor, porque el pastor le ha alimentado y él lo ha sustentado, lo ha consolado. Entonces, mientras va creciendo, va aprendiendo a escuchar la voz del pastor para poder entonces ser un día león, ¿sí? Y ahí vamos a ir a tocar este punto. Dice en Proverbios 28, verso 1, el justo está confiado como un león. Es la confianza que tiene este animal. El león es un animal de confianza. Dice en el Proverbios 30:30, el león fuerte entre los animales, el león no vuelve atrás por nada. Es fuerte. Carácter fuerte. Ahí es donde el Señor nos quiere llevar. Pero hay que pasar por el proceso de oveja. Sorry, verdad. No nos queda otra. ¿Acaso Jesús no hizo eso? ¿Acaso Jesús no vino no solo como oveja? Jesús no vino como oveja, vino como cordero. Un cordero es una ovejita del nacimiento al año. Todavía más tierno. Todavía más desprovisto de fuerza o de cómo. Era un bebito. Él no vino como oveja. Él vino como cordero. Entonces, ese es el carácter que Jesús manifiesta. Un carácter sometido al Padre, escuchando al Padre en todo, como un bebito. ¿Verdad que los niños, mientras son pequeños, están muy sometidos a los padres? Porque hay que saberlos dirigir, saberlos cómo llevarlos, no conocen el peligro, no conocen el fuego, no conocen nada. Hay que estarlos vigilando 24 horas. A veces hasta dormirlos porque no se quieren dormir. O sea que necesitan un cuidado excesivo. Bueno, Jesús vino como un cordero. Por eso nació un pesebre. Un Dios tan grande tuvo que pasar por la humillación de ser un bebé y pasar y ser envuelto en pañales. Como cualquier bebé, como cualquiera de nosotros que tuvimos esa experiencia. Que no nos acordamos, por supuesto, pero tuvimos toda esa experiencia para poder introducirnos en este mundo. No hay otra forma. Dice que los seres vivientes y los querubines que nosotros encontramos en el libro de Ezequiel y en Apocalipsis, dice, todos tienen rostro de león. Y cuando estamos hablando de seres vivientes, no es una figura rara así que nosotros decimos, bueno, pues esto es un ángel raro que hizo Dios, ¿no? Como es un querubín. Un querubín es una figura que tiene 4 rostros. Es difícil eso, nadie tiene 4 rostros, pero sí, tiene 4 manifestaciones. Y sabemos nosotros que una de las manifestaciones de esos seres vivientes es un rostro de león. O sea, tiene el carácter, la firmeza, la perseverancia, exento de temor. Es una de las características del carácter del Señor en nosotros. Y eso es parte de esa nueva naturaleza. Cuando Jesús aparece en Apocalipsis, en el capítulo 5, si se pueden acordar, cuando Él se muestra allí delante de aquellos ancianos y está delante de un rollo que tiene 7 sellos y nadie puede desatar esos sellos y Juan ve el rollo, ve el libro atado y llora y llora y llora. Entonces no encontraban a nadie que abriera ese rollo y Juan lloraba mucho, dice, yo lloraba mucho porque no se encontraba a nadie digno de poder abrir el misterio de la vida. Pero le dijo uno de los ancianos, no llores, Juan, es aquí el Cordero de Dios, la raíz de David, el león de Judá vencido para abrir los sellos. Y entonces cuando Juan se vira para ver dónde está ese león, lo que vio fue un cordero. Y se vira, dice, el león de la tribu de Judá ha vencido. Pero cuando él se mira, lo que ve un cordero, y un cordero inmolado, embarrado en sangre, con 7 cuernos y 7 ojos.
Pero él lo que oye es que es un león, pero él lo que ve es un cordero. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar el Señor el proceso de entrega y de muerte para poder ser entonces el león de la tribu de Judá, el que ha vencido. Nosotros no podemos vencer si no pasamos por el proceso de oveja primero. El aprender a escuchar la voz de Dios, el aprender a conocerle, el aprender a obedecerle, a seguirle, a someternos a Él, a conocer sus pensamientos. Es un proceso que solamente la oveja lo pasa. Y este es el proceso. Dice aquí, quiero que leamos en Oseas 11:10. Dice, hablando del pueblo de Dios. Muchas veces cuando escribimos aquí, o sea, leemos nosotros las escrituras, las profecías que se habla sobre el pueblo de Dios, decimos, wow, yo quiero ser parte de ese pueblo. Yo quiero ser parte de ese pueblo. Yo no quiero ser parte de un pueblo que no tiene ni fuerza, ni tiene ni siquiera ni ideales, ni siquiera tiene pensamientos a favor de Dios. Solamente están aguantados de una salvación como si fuera una tablita de salvación y punto. Pero no les interesa que la naturaleza del Señor esté en ellos, porque hay que pagar un precio. ¿Sabes cuál? Niéguese a sí mismo y seguirle. Eso es un precio, porque todos queremos nosotros no negarnos a nosotros mismos. Dice aquí Oseas 11:10, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán, temblando desde el occidente. Vamos a ver aquí mucho en las escrituras que el rugir del león. Mira, el rugir del león, estuve leyendo, el rugir del león se escucha a kilómetros. Dice que es una cosa increíble, que cuando el león ruge, se oye a kilómetros ese rugido. Es uno de los animales que impresiona por el rugido. Y todos lo escuchan. Los changuitos se encaraman más altos del árbol porque sabe que es una comida fácil para el león. Las aves corren, huyen, vuelan. Y tú cuando oyes el rugido del león salen corriendo. Pero el pueblo de Dios, al oír el rugido, entonces levanta su oído y dice, ya me está llamando el león de Judá. Pero para poder oír ese rugido, tenemos que comer el librito. Y ahí vamos a ese punto. Pero vamos a ir a Miqueas 5:8, que dice, asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no habrá impedimento. Porque tiene una fuerza increíble. Aún el cachorro de león en medio de las ovejas es algo temible. Un cachorrito. Las ovejas se espantan por el carácter que trae por dentro, cómo se está desarrollando. Y el Señor nos está desarrollando en esa área, aunque nos parezca que no. Pero vamos a ir a un libro este libro habla de restauración, que es Joel. Joel es un libro que habla de restauración. Nosotros estamos en restauración. Así como estamos siendo restaurados de tantas cosas y como estamos aprendiendo tantas cosas, también estamos siendo restaurados en muchas cosas que tienen que dejar de ser para que sea Él. Y está en Joel 3, versos 16-17. Dice, y Jehová rugirá desde Sión. Sión habla de lo que es el reino de Dios establecido. Es Sión. Y dará su voz desde Jerusalén. Sabemos que cuando habla de Jerusalén, aquí tipológicamente, es la iglesia, es su pueblo. No solamente un pueblecito que está allá, por allá, en el oriente. No, está hablando ya de su pueblo, su Jerusalén, la de arriba. La que no es hija de una sierva, sino la madre de todos. Esa es la Jerusalén. Dice, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Cuando vemos esto y leemos esto, antes cuando yo leía eso yo decía, ay, yo quisiera ser parte de ese pueblo de Dios,
yo me creía que había que ser israelita para eso, porque nos decían a nosotros así. No, los judíos son los únicos pueblos de Dios. Y hasta medio que una envidia santa me daba. Yo decía, ¿por qué nosotros no tenemos ese privilegio? Bueno, nosotros somos unos agregados. Y así me sentía, de veras, como que nosotros por misericordia, Dios dijo, pobrecita esta gente, estos gentiles, vamos a darle un chance. Pero no, ahora nosotros sabemos que somos hijos de Abraham, que somos su descendencia, somos los hijos de la fe, los que aún no teniendo nosotros la sangre, vamos a poner, que tenían, somos sangre de ellos, hueso de su hueso, sangre de su sangre. Ahora estamos conscientes de eso, ¿verdad? Y si alguien lo duda, mira, hoy créalo, que somos pueblo de Dios. No diga más, ellos son el pueblo de Dios, tú eres el pueblo de Dios, tú eres, somos su pueblo. Somos su pueblo. Cuando esto lo habla el Señor, lo está hablando para ti, para mí, para nosotros. No importa, toda raza, todo pueblo, toda nación, todos. Para esa razón vino Jesús. Jesús no vino para un pueblecito. Jesús vino para todos. Aún para las tribus esas que están por ahí en la selva, que casi ni conocemos, también vino para ellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído de misioneros que han ido a la selva? Yo me recuerdo cuando leímos esos que fueron allá a las selvas del Ecuador, que los indios los mataron y las esposas dijeron, nosotros nos quedamos aquí, a riesgo de que también los mataran. Y ahí se quedaron ellos ahí, dijeron, no, nosotros nos quedamos aquí porque este es el llamado que tenemos. Y ahí en medio de aquello ellos se quedaron porque dijeron, son parte del pueblo de Dios. Y hoy vamos a ver la cantidad de indígenas que hoy ellos están predicando y ellos están diciendo verdaderamente, estos hombres, bueno, dieron sus vidas. ¿Saben por qué los mataron? Porque creían que ellos iban a comérselos a ellos. Por una ignorancia, los mataron. A todos los misioneros que fueron hace años atrás. Que es un libro muy hermoso, se llama Portales del Esplendor, que ahí te cuenta toda la historia de estos misioneros. Pero ahí se quedaron las esposas, dijeron, no, aquí nos quedamos nosotros. Y fue una bendición. Hoy realmente es un pueblo que ama al Señor. Pero bueno, cuando vemos todo eso decimos, son parte del proyecto de Dios. Cuando nosotros leemos eso y venimos aquí a Apocalipsis 10, y quiero enfocar este capítulo, Apocalipsis 10, y quiero abrirlo aquí, porque está muy interesante este versículo que vamos a leer aquí. Digo, como el Señor me estuvo mostrando anoche. Y siempre le decía, Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Siempre vamos a ver que el arco iris está representando la promesa del reino, el arco iris. Y traía el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Debe haber sido un tremendo ángel. Tenía un pie izquierdo en el mar y otro en la tierra. Y tenía un librito. Librito está hablando de algo que está al alcance nuestro. Está a nuestro alcance. Y clamó a gran voz como ruge un león. Clamó a gran voz. Y cuando hubo clamado, ese clamor que dio, ese rugir fue tan grande que provocó 7 truenos. Y esos 7 truenos traían mensajes. ¿Se podía entender el mensaje? Juan lo entendió. Juan agarró y dijo, déjame escribir lo que estoy oyendo, esto está tremendo. Estos truenos me están diciendo cosas tremendas. Y cuando va a escribir, el Señor le dice, no escriba, sella lo que has oído. No escribas eso. Pero él lo oyó. Aquí lo dice, vamos a leerlo. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive, por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en él, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo ya no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel,
Cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ahora Dios quiera que podamos entender lo que voy a tratar de decir. Cuando Él dijo, no escribas, bueno, este mensaje no se puede escribir, hay que vivirlo. Le dijo, ahora come el librito. Come el librito. Y le da el librito. Pero él sabía lo que había dicho. Pero ese mensaje no se podía decir si no comes el librito. Comer el librito es como Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, es digno, puede hacerlo. Es necesario que comas mi carne, es necesario que vengas a mí, que tomes de mí. Es necesario que te niegues a ti mismo y te unas a mí. Y el Señor tantas veces que lo dijo. No podemos dar un mensaje si no lo vivimos, hermano. Yo no puedo hablar del amor si no lo tengo. Yo no puedo hablar del perdón si no perdono. Yo no puedo. Porque lo que voy a hablar es palabra vana. Palabra que va a rebotar y no va a producir nada. Le dice, come el librito, le dice el ángel. Le dice, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Él me dijo, toma, cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Pero te va a amargar el vientre, te va a caer como una piedra. Porque es la palabra que vivimos que duele. Porque cuando hemos tenido que perdonar sin ser perdonado, duele. Cuando tenemos que amar sin ser amado, duele. Si tenemos que obedecer cuando no queremos obedecer, duele. Entonces esa palabra él la tenía que comer para entonces él ser capacitado para entonces poder dar el mensaje de los truenos. Dice en la escritura, el trueno demanda su indignación. Habla de la indignación de Dios, de lo que Dios quiere hacer en este último tiempo, donde sí Dios sí está indignado, porque ya han pasado muchos años y todavía su pueblo está divagando. ¿Qué será de Dios? ¿Qué no será de Dios? ¿Será de Dios? ¿Y será esto de Dios? Y no será de Dios. Pero no queremos comer el librito, no queremos ir a Él, no queremos comerle, no queremos tomar lo que el Señor nos ha dado, el comer. Cuando Jesús dijo, es necesario que coman mi carne, fue un escándalo. Hasta los discípulos se enojaron. Hasta muchos discípulos dijeron, no, ya aquí que va, esta cosa está muy dura, dura palabra, no la podemos oír. Le dieron la espalda a Jesús, dijeron, sigue con tu evangelio porque eso no va con nosotros. Y se fueron. Y Jesús solamente le trató de tocar el tema así por arribita. Es necesario que vengan a mí. Comer su carne es ir a Él. Mira qué facilito. Pero ellos se espantaron, dijeron, pero ¿cómo manda que tomemos su sangre, que comamos su carne? Todo lo que estamos diciendo, el Señor estaba diciendo, come el librito, come del librito. Pero vemos que Juan tiene la iniciativa, dice, sí, Juan tuvo que pedir el librito, hermano. Nosotros tenemos que decir, Señor, yo quiero comer de ti. Señor no te va a empujar a que tú comas de Él. Dios no es así. Dios es muy galante, muy caballeroso. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él puede decir, yo abro y yo entro, esta es mi casa. Dios no es así. El Señor no es así. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entonces entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Mire cómo es el Señor. Qué caballeroso. Con cuánto amor Él nos invita y nos da el permiso. O sea, nos dice, dame permiso para entrar. Si tú me das permiso para entrar, como contigo y tú conmigo, pero me tienes que dar permiso tú. Entonces Juan le dice aquí, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Señor, yo quiero saber esto. Yo le he pedido mucho al Señor, Señor, ¿y qué dicen tus truenos? ¿Y por qué los truenos? ¿Y dónde? Y busco aquí trueno por allá, busco en la concordancia, en el diccionario bíblico, busco, ¿qué quiere decir el Señor con esos truenos? Y entonces el Señor anoche me habló, me dijo, tienes que comer el librito para saber lo que dicen esos truenos.
porque es la vida mía en ti. Dice, tómalo y cómelo, pero te va a amargar el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Le cayó como una piedra. Es fuerte, hermano. La palabra espíritu es fuerte. El descubrir a ese Dios tan grande en medio de nosotros es algo muy fuerte. Pero ¿sabes qué? Está al alcance de todos. Ese librito está al alcance de todos. Inmediatamente dice, ahora es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso es una expresión que va a salir del corazón a través de la relación. Ahí están los truenos. Ahí está el escribir esos truenos. No se van a escribir, se van a decir. Es un anuncio, es un hablar, es un compartir. Pero es un compartir, pero la vida de Dios en nosotros. Si tú me hablas de amor y yo veo que tú no tienes amor, y que el Espíritu de Dios sabe cuando la persona pues tiene amor. O sea que la persona, pues tú no tienes ni que ser ni muy inteligente para eso. Tú disciernes enseguida que esa persona pues no es verdad, no es sincera o lo que sea. Inmediatamente el Espíritu te revela, te enseña. Pero si tú no tienes esa capacidad, no te das cuenta. Entonces el Señor está levantando un pueblo con una sabiduría tan grande, tan tremenda, así como ha habido avance en todo el sistema de aquí, de la tierra. ¿Ustedes creen que espiritualmente el Señor no está cruzado de brazos diciendo, bueno, seguirá el avance y mi pueblo ignorante? No, no. Dice, la ciencia aumentará. Nosotros lo hemos leído aquí en la escritura donde habla en el libro de Daniel, y todo va a adelantarse, pero también se va a adelantar el pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a crecer a esa estatura. Y todo lo que leemos aquí, inmediatamente que él come el librito, Dios le da la capacidad para medir. Ya puedo medir, porque ya tiene capacidad para entender. Dice, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Se da cuenta de la situación. Tú te das cuenta inmediatamente de la situación. Inmediatamente me fue dada una caña de medir, semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate, mide el templo de Dios, mide el altar y los que adoran en él. Inmediatamente le dice el Señor, ahora comienza a medir la situación, empezando por nosotros, por supuesto. Vamos a medirnos nosotros, a darnos cuenta, todavía falta. Si nos ponemos así como decía un pastor que teníamos, todavía el traje del Señor nos queda corto o nos queda muy grande. No alcanzamos a llenar la medida, ¿verdad? Aunque hemos sido hechos a su hechura. Hemos sido hechos a la hechura de Él. Dice, vosotros sois a la hechura de Cristo. O sea que somos nosotros hechos a su hechura. Pero no alcanzamos como los niños cuando son chiquitos, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo me ponía los tacones de mi mamá y me ponía el vestido de mi mamá porque yo quería ser grande, y no, era un mamarracho, porque no tenía tipo de grande para nada, pero yo fingía y hasta caminaba parecido, porque yo quería ser grande, pero no había capacidad en mí para llenar ese vestido hasta que no creciera. Entonces, el Señor nos está llevando a eso, hermano, que este año que nosotros ya apenas en 2 días, ¿verdad? Ya vamos a terminar con este año. Ya las cosas viejas pasaron. Ya todo es parte del pasado. 2013. Eso ya es del pasado. Ya dentro de unos 10 años, 15 años, cuando vamos a hablar del año 2013, vamos a decir, ¿quién se acuerda del año 2013? ¿Sabes qué cosas pasaron? Ya ni me acuerdo. Si no lo escribo, ni me acuerdo lo que pasamos. Ahora lo que me estoy enfocando es lo que viene ahora, lo nuevo. Lo nuevo que va a traer, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? ¿Vamos a estar igual? No, yo no creo, hermano, porque cada año hay un paso de avance. Aunque sea un paso que demos de avance, es un paso de avance. Y no es nosotros tratando de hacer una competencia, no, con la iglesia de la esquina, ni no, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que realmente Él
en esa naturaleza tan hermosa que Él formó, que Él vivió, que Él fue, dice, por cuanto obedeció, dice, fue manso, humilde de corazón, y Él fue y obedeció al Padre en todas las facetas de su crecimiento, y era acepto delante de los hombres y delante de Dios, porque todos se admiraban de Jesús, que crecía en sabiduría delante de los hombres, pero también delante de Dios. Y nosotros podemos crecer, sí, delante de la sabiduría, delante de Dios, y que Dios vea que nosotros somos muy buenos, pero delante de los hombres, ¿cómo está la cosa? ¿Seguimos siendo falsos? ¿Seguimos siendo iguales? Tiene que haber algo parejo ahí, porque somos testimonios. Y ahí es donde el Señor nos está queriendo llevar. Por eso nos ha puesto un cuerpo. Por eso todos nos tenemos que relacionar. Nos ha hecho individuos, personas de comunicación. Por eso comunicamos con todo tipo de gente. Por eso podemos proyectar bendición y maldición. Podemos también proyectar cosas bien feas, pero el Señor nos ha puesto para bendición. Ese es el pueblo que el Señor ha levantado en este tiempo y en todos los tiempos. Cuando Él levantó su pueblo, que lo sacó de Egipto, un pueblo todo cargado de maldiciones, porque era un pueblo que llevaba 400 años metido en otro país, completamente ajeno al país a lo que ellos creían. Un pueblo sin valor, un pueblo de esclavos. El Señor los levantó, dijo, yo los quiero purificar, quiero hacer un pueblo de reyes y sacerdotes. Yo quiero hacer un pueblo de sacerdotes y gente santa. Y los sacó y los llevó al desierto. Le dijo, para que me hagan una fiesta. Los invitó a una fiesta de la esclavitud. Los sacó al desierto para celebrar fiesta a Jehová. Todo el plan que tenía Dios, dice, yo tengo pensamientos de paz para mi pueblo. Tengo pensamientos buenos. Yo no tengo pensamientos malos. El hecho de que nosotros estemos unidos y sometidos al Espíritu de Dios, esto no es una esclavitud, esto es una victoria. Porque todo aquel que se sujete a Dios, hermano, que se sujete al Señor, dice, puede vivir quieta y confiadamente. No es para maldición, es para bendición. Por eso es necesario que nosotros entremos en este orden. Y es un orden de una libertad increíble. Nos sentimos libres. Nos podemos mover, sabemos que el Señor nos guarda, podemos mover, Señor, pon en mi boca palabras para dar palabras al cansado, para darle una palabra de aliento al cansado. Cuando esa palabra va saturado de nuestra propia vida o vanidad o lo que sea, entonces esa palabra se desvirtúa, ya no es la misma. Entonces el Señor lo que quiere es purificar eso, para que sea diferente. Por eso le dice, ahora tú empiezas a medir. Ahora tú vas a saber la condición que está mi pueblo. Y entonces ahí nos damos cuenta. Y ahí nos empezamos a ver. Eso es parte de esos truenos. Tiene que ver con el corazón de Dios, la indignación de Dios, el dolor de Él, el deseo de Él. Tiene que ver con eso, con ese rugir, con esos truenos. Pero yo quiero que leamos esto. Después que leemos Apocalipsis, bueno, y ahí podemos ver todo. Apocalipsis se hace bien fácil cuando lo podemos nosotros leer. Apocalipsis en el Espíritu de Cristo, hermano, Apocalipsis no es un libro ya misterioso. No es un libro de miedo ni de temor. Es un libro que nos lleva a ver la culminación de la obra de Dios en todo este tiempo que nos ha tocado vivir. Y el Señor lo ha abierto completamente en este tiempo. Así que no nos queda. Pero si no, vamos a ir ahí y vamos a concluir con esto. Vamos a ir ahí donde dice Mateo capítulo 11. Y vamos a leer ahí lo que dice Mateo capítulo 11, en verso 29. Vamos a ver desde el verso 25. 11 del verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mira, Jesús me alababa. Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Un niño sometido, ¿verdad? El Señor veía a aquellos discípulos como niños, porque estaban aprendiendo de Él, estaban entendiendo una cosa que nunca habían entendido.
El reino de los cielos no había entrado a la tierra como cuando Jesús vino y vino a anunciar el reino. Y dice, aquí llegó el reino de Dios, está aquí, donde, en medio de vosotros. Señor, ¿dónde va a estar el reino? ¿Cuándo se va a instituir el reino en Israel? ¿Cuándo vamos a tener nosotros el poder aquí y votar los romanos eso? Porque los romanos tenían todo el control de Israel. Ya no queremos ya los romanos. Nosotros queremos mandar aquí, ser los presidentes y ser los todos. El Señor le dijo, el reino está en medio de vosotros. ¿Pero cómo? Está en medio de vosotros. El reino no es un reino, por eso dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Vamos a quitarnos eso de la mente. El reino del Señor no es un reino natural. Es un reino que se establece en los corazones, punto. Mira qué facilito. ¿Cómo? En una nueva naturaleza. ¿Y de dónde empieza a regir ese reino? Ya, desde aquí, en nosotros. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Nuestra casa, nuestro hogar, en nosotros, en los hijos, en los que nos tenemos que reunir, cómo podemos empezar a planificar eso. No hemos leído ahí cuando se bautizó aquel carcelero de Filipos, cuando estaba Pablo y Silas presos, y dice, y se bautizaron ellos y toda la familia, y todos entraron a ser parte del plan del reino, y apenas estaban recientes, apenas habían visto el tremendo milagro que esa cárcel, se abrieron todas las puertas de la cárcel y todos fueron librados, y etcétera, etcétera. Ellos dijeron, ¿qué se puede hacer para ser salvo? Bautícese, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Introdúcete, entra en el reino. Él dijo, pues aquí estoy con toda mi familia. Y todos entraron. ¡Qué tremendo! Eso pudo digerir más el carcelero de Filipo que mucha gente en Israel en aquel tiempo. Dijo, yo quiero ser parte de ese reino. Y se introdujo y puso toda la familia. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos esto. Pero cuando nosotros leemos esto que dice el Señor, que le dice, Señor, las cosas se las quitaste a los sabios y se los diste a los niños, porque así te agradó, Señor, porque son los que pueden digerir esta gloria. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y cómo? Entonces la solución está en los otros dos versículos. Bueno, ¿quieres revelarte? ¿Quieres conocer al Padre? ¿Quieres conocer la revelación del Padre? Entonces dice, bueno, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Yo hice un dibujo de 2 animales enyugados. Yo no sé pintar animales, no se rían. Yo lo dibujé de un libro para que tengamos conciencia de qué cosa es un yugo. Como les digo, yo animales no sé pintar, así que no sé. Bien. Esto es un buey y un burro. Así que a lo mejor no le puse todo lo que tiene que tener, pero así más o menos lo vi. El yugo es esto. Esto que vemos aquí. De madera. En el cual el buey que tenía experiencia en arar, se le ponía el yugo y se le ponía al lado. En este caso, esto es una foto, yo tengo la foto. Fíjense, yo tengo aquí la foto. Y en la foto aparece que está el hombre, ¿no? Y está con un burro, que es lo más burro que existe. Y no quiere decir que nosotros seamos burros, ¿no? Pero el burro es un animal bien torpe, muy torpe. Y ellos enyugaban un buey con un burro, para que entonces el burro hiciera lo que el buey hacía. Por lo menos enyugado lo podía hacer, porque ese burro los burros son muy burros, no hay forma que pueda entender, ¿verdad? Yo me recuerdo, yo viví en un pueblo que eran puros burros, porque todo era piedra, las calles eran de piedra, una de las ciudades más antiguas de Cuba, y se usaba mucho el burro. Y yo me recuerdo que el hombre que traía la fruta de arriba del burro, desde una cuadra ya empezaba a decir, doblando Macorina, porque Macorina no le entraba el doblar, y Macorina y había doblando Macorina desde allá. Le digo, ¿por qué grita? Y dice, porque es tan bruto que no entiende, y tengo que estarle gritando para que entonces sepa que en la esquina ahí tiene que doblar, tiene que voltear.
Y nunca se me olvida, se llamaba Macorina el burro. Y así, pero miren qué cosa más tremenda, que aún un burro ellos usan para arar, porque el buey lo dirige. Y el Señor, ¿qué dice aquí? Lleva mi yugo sobre vosotros. Lleva mi yugo sobre vosotros. Enyúgate conmigo. Vaya, en pocas palabras. Enyúgate conmigo, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Enyúgate, para ellos entender esos términos. Yo la verdad que he visto muy pocas veces un yugo, pero en este tiempo, ¿no? Pues lo más normal pues era ver eso, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que es un yugo, ¿verdad? Que no se nos olvide que estamos enyugados con él. Y si él ala para acá, el buey alaba para acá y aquel pues tenía que alar para acá, porque si no, imagínate, tenía que hacer lo que hacía el buey que tenía experiencia. Entonces, nosotros estamos enyugados con el Señor, aprendiendo de Él. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el Señor lo añade con eso. O sea que nosotros no podemos en ningún momento ser esos leones que habla en las Escrituras si no pasamos por el proceso de ovejas. Para ser león tenemos que ser ovejas primero. Aprender a escuchar, aprender a oír, obedecer. La oveja es mansa, la oveja sigue todo lo que el pastor le va diciendo. El pastor le habla, no tiene que pegarles, les habla, les dice. Por lo regular el pastoreo, ellos a cada oveja le pone un nombre y les llama por su nombre. Y las ovejas conocen la voz del pastor. Yo leí un libro que es un hombre que estudió mucho tiempo el pastoreo porque vivió en la Palestina. Y dice que se sorprendía cuando llegaba a un lugar donde había un abrevadero, donde había agua, y llegaban todos los pastores. Todos los pastores llegaban con todas las ovejas y se formaban allí cientos de ovejas. Y decía, ay Dios, se va a formar un lío aquí porque ¿quién sabe de quién es la oveja de quién? Pero dice que cuando se paraba uno de los pastores y empezaba a hacer un ruido o una música o empezaba a clamar, a hablar, enseguida las ovejitas levantaban la cabeza, las ovejitas de él inmediatamente se ponían en orden y salían con el pastor. Y decía, no lo puedo creer que unos animales tan simples pueden entender y conocer la voz del pastor. Y dice que los pastores, encantados de la vida ahí descansando, ellos sabían que no se les iba a perder ninguna oveja, porque todos conocían la voz del pastor. Entonces, el Señor nos está enseñando eso. Estamos nosotros aprendiendo a escuchar la voz del pastor y desarrollando esa vida, como Jesús la desarrolló, porque Jesús la desarrolló, pero en forma de cordero. Vuelvo y le digo, para Jesús ser el león de Judá tuvo que ser el cordero de Dios. Él no pudo llegar aquí a la tierra y decir, aquí llegó el león. No, tenía que ser manso, humilde, mostrar la naturaleza de Dios en un carácter manso y humilde, porque Dios es así. Aunque no te quepa en la cabeza, Dios es manso y humilde, pero también es león. También es león, no se te olvide tampoco eso. Él es león, pero Él es bueno. Él dice, porque es bueno y su misericordia es para siempre. Y para Dios ser misericordia es más fuerte que el juicio. Su trono está establecido en misericordia. Misericordia es algo que es más que bondad. Es sobreabundar en lo bueno, es la misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Fíjense, vamos a empezar a conocerlo ese aspecto. Para las ovejas, su pastor era, ay, está el pastor ahí, ay, tiene el cayado y tiene la vara. Ay, sabemos que nos va a defender de los enemigos y tiene un instrumento de amor que es el cayado. Ay, y las ovejas estaban tranquilitas porque sabía que el pastor estaba ahí, porque el pastor las amaba. Ese es el carácter que el Señor quiere forjar en nosotros. Un carácter que sabemos que Él está siempre a favor nuestro, para que entonces se levante el león y no nos atemorice el león, sino nos dé confianza.
de que ahí está para pelear por nosotros. El que pelea es el león. Y el que desarrolla ese amor es el cordero. Tú dices, ah, caramba, el cordero y el león comerán juntos. Ah, pues ahora entiendo. Porque el cordero y el león comerán juntos. Porque están en ti. En nosotros está el cordero, pero está el león. Pero no se va a desarrollar el león si el cordero no se desarrolla. Jesús era manso, era tan manso, que él se sentó sobre un pollino, hijo de asna, para entrar a Jerusalén, donde nunca nadie se había montado. Y el pollino iba así. Ni se alteró. Porque tú montas en un animal que nunca nadie montado, empieza a dar brinco, te tumba. Ahí lo montaron, un pollino, hijo de asna. Nunca nadie había montado ese animal. Y lo paseaban por todo Jerusalén, majestuosamente. Había tanta paz en él, príncipe de paz. Mira hacia dónde nos quiere llevar el Señor, una nueva naturaleza de paz, pero sin dejar de ser león, porque el león es el que vence. Ha vencido el león de la tribu de Judá, ha vencido. ¿Por qué? Porque permitió ser cordero primero. El león de la tribu de Judá vence en ti porque tú estás aprendiendo a ser oveja. El Señor lo dice siempre, le dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y mis ovejas, vosotros ahora los pesqué a ustedes, pero ahora ustedes son ovejas. Y voy a desarrollar algo más en ustedes. Después, cuando tú vas a ver un poquito más allá, vas al libro de los Hechos, vas a ver que los apóstoles están tremendos, vencen en todo, tremendo, pero se dejaron apacentar. Vamos a dejarnos apacentar por Él, hermano. Que este año que ya, pues, aquí lo tenemos aquí en horas, el nuevo año, sea un año de reto, pero un año en que aprendamos nosotros a ser apacentados por Él, para que entonces se manifieste lo que tiene que ser manifestado en nosotros. Un pueblo que se levanta como león, un pueblo que se yergue como león. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Y ese reto, pues, lo tenemos todo, desde los más chiquitos hasta los más grandes, hasta el bebito, ¿verdad? Hasta él, todo. Ese es el proyecto que Dios tiene para este pueblo. Vamos a ponernos en pie. Y si quieres hoy encontrar ese descanso en tu alma, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Tú eres el que le tienes que pedir al Señor el librito. Tú eres el que tienes que pedirle al Señor de comer. Tú eres el que tienes que pedirle. No estés esperando a ver cuando el Señor me ponga la comida en la boca. Búscala. Búscala. El maná no caía del cielo, pero había que buscarlo. Y había que prepararlo. Y había que comerlo. Tú búscalo. No esperes que la gracia de Dios, a ver que Dios me visite hoy, a ver cómo está la cosa hoy. Búscalo. Es una acción que tenía la oveja. El pastor solamente lo llevaba a donde habían pastos verdes y la oveja, la obligación de la oveja era comer ese pasto. Él nos ha llevado a lugares donde hay pastos verdes para que comamos. Es todo. Y le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias porque yo te doy gracias personalmente, Señor, porque tanto que te pedí saber de esto de los truenos, de cómo, Señor, descubrir esto. Y ahora aprendemos, Padre, de que a través de comerte a ti, comer de este librito, comer de la verdad tuya, produce, Señor, el entender todos estos planes tuyos, Señor. El poder abrir nuestra boca y ser profecía y ser mensajes también, Señor, en todo el nivel de la palabra, Padre. Yo te doy gracias, Señor, personalmente yo te doy gracias, pero te doy gracias también porque puedo compartirlo aquí con mis hermanos. Yo solamente te pido que podamos nosotros entender todos los propósitos tuyos, el propósito de una nueva naturaleza en un pueblo, Señor, celoso de buenas obras, un pueblo celoso de ti, Señor, donde anhelamos, Padre, escucharte y donde anhelamos también hablar también, traer este mensaje, Señor, a los confines de la tierra, Señor. Hay tanta necesidad de ti, Señor. Hay tantas personas que quieren, Señor, entenderte y conocerte, pero sin llevar tu yugo. Señor, no hay forma,
no hay forma, tú has dado la solución. Llevar el yugo tuyo, llevar el yugo sobre cada uno de nosotros. Nos enyugamos a ti, Señor, nos unimos a ti en pacto eterno, Señor. Un pacto que nunca va a ser desvalido, porque tú ya lo cumpliste, Señor. Gracias porque hoy tú eres ese león de Judá que te has levantado y tú has vencido, Señor, para que nosotros hoy también podamos vencer. Nosotros te damos gracias, Señor, y nos ponemos a la disposición tuya, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, te damos gracias, Señor. En esta mañana, Padre, que sabemos que todas las cosas han avanzado en la tierra, pero tu pueblo no se detiene, Señor. Su pueblo, Señor, sigue avanzando también, Padre, y levantándose, Señor, en una plena comunicación contigo, en un entendimiento total de todas las cosas, en un celo, Señor, un celo por ti, Padre. Y levantamos, Señor, en este día esta palabra sobre todo tu pueblo, sobre toda lengua, sobre toda raza, sobre toda nación. Y que esta palabra corra, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entender en todas estas cosas, Señor. Ayúdanos a cumplir todo lo que tú pusiste en nuestros corazones, Señor. Y yo sé que en estos momentos encontramos esa paz a nuestra alma, Señor. En esa quietud tuya, Padre. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos y te amamos, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria al Señor. Tú tienes la respuesta, hermano. Puedes